¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Cómo estás, Marlon? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Gina. Muy buenas tardes a toda la comunidad contable. Bienvenidos. Sí, bueno, gracias a todas las personas que asisten el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan en un webinar más de Colmena, donde siempre tenemos la oportunidad de contar con personas y profesionales que están en constante aprendizaje, que les gusta participar de lo que nosotros compartimos hacia la comunidad. Y para quienes hacemos Colmena también es muy gratificante saber que estamos aportando del lado nuestro con ponentes de alto nivel que nos ayudan compartiendo su conocimiento, y también del lado de los asistentes, clientes y también comunidad en general que gusta de nuestras participaciones. Y para nosotros es muy grato poderlo hacer. El día de hoy vamos a dar un tema muy importante, que es el tema de anexos y dividendos. Contamos con la participación del CPA Marlon Yuxa Zambrano, a quien lo voy a presentar en este momento, para conocer un poco su perfil profesional y también saber las actividades que él desempeña y cómo nos va a aportar el día de hoy. Ok, bueno, gracias Marlon por la participación. Marlon es contador público autorizado, CPA, cuenta con una maestría en contabilidad y auditoría, también tiene un diplomado en ejecutivo en gerencia tributaria, se desempeña como consultor contable y tributario, entre otros cargos que ha desempeñado en la profesión contable, tributaria y financiera. Y algo de lo que gusta hacer es también formarse y participar como capacitador. Y el día de hoy nos va a acompañar dándonos un conocimiento, refrescando conocimiento y también despejando muchas inquietudes respecto al tema de anexo y dividendos. El objetivo de esta tarde, como lo hemos hecho siempre, Marlon, el escenario es tuyo. La idea es que puedas compartir, la idea es que las personas que nos escuchan y que nos ven a través también incluso de las redes sociales puedan dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, y con mucho gusto, como siempre lo hacemos, serán atendidas por parte del equipo de Colmena y el equipo del lado de Marlon. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Nuevamente, muchas gracias, Gina, y muchas gracias a la comunidad contable y a cada ustedes, contadores, que estoy seguro que el día de hoy vamos a tratar de resolver las dudas con respecto al anexo de dividendos. Es importante recordar que esta ya comenzó prácticamente su presentación desde este día lunes, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Sin embargo, existen algunos tipos de problemas que yo veo que se van dando en el momento de poder realizar la presentación. Antes de comenzar con respecto a cuáles son los campos necesarios que ustedes tienen que llenar con respecto al anexo de dividendos, veo muchos errores que se dan a nivel de
de la instalación del sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando uno instala el sistema? Yo me he topado con personas, y inclusive eso fue un error que me salió en un webinar anterior, que cuando uno instala el DIN, ¿ya? Y luego, perdón, tiene que desinstalar el DIN completamente y luego volverlo a instalar con el anexo de ADI, ¿ya? En algunos casos hay ciertos casilleros que no les va a coger. Por ejemplo, ya si usted tiene entre esos unos socios o accionistas que son cuya residencia fiscal se encuentra en otra parte y no en el Ecuador, no les va a aparecer. Cuando ustedes vean ese error, y si ustedes se encuentran en ese caso, tienen que obligatoriamente volver a desinstalar el DIN y realizar la respectiva instalación. Caso contrario, no les va a validar. Entonces, son diferentes tipos de situaciones. Y si ustedes ven un caso específico que no le está validando, obligatoriamente vuélvalo a desinstalar e instalar. Ya. Entonces, otro de los errores también comunes que se están dando es que tienen que hacer la respectiva eliminación del historial de las máquinas y los reinicios para poder efectuar. Cambio es ese otro criterio también que se está dando es con respecto también cuando existe una repartición múltiple. Por ejemplo, si yo, Diego Cepeda, ya en el año 2020 estoy recibiendo 2 reparticiones de dividendos, anteriormente el sistema sí le permitía colocar, por ejemplo, que el señor Diego Cepeda ha recibido una repartición del año 2018 y también del 2019, se tenía que colocar separado. Si usted hace eso en este nuevo anexo, no le va a validar, le va a salir un error. Ya, entonces, prácticamente toca ponerlo juntos. Esos son los dos errores más comunes que se están dando con respecto en el momento de poder presentar el ADI. El error más común o la duda más común que se da en el ADI antes de realizar la prueba corresponde prácticamente a la utilidad del ejercicio informado. Prácticamente, ¿cuál es la utilidad del ejercicio informado? Para este ejemplo que estoy realizando, ustedes pueden observar que en la utilidad del año 2020, esta compañía tiene una utilidad contable de $250,000, ¿ya? Luego está teniendo una participación de trabajadores de 37,500, un impuesto a la renta de 53,125, está realizando una reserva legal y también una reserva facultativa. ¿Cuánto es la utilidad para los accionistas o para los socios si es una compañía limitada? $140,000. Entonces, ¿cuál es la utilidad del ejercicio informado? La utilidad del ejercicio informado prácticamente es ya la utilidad de la compañía menos el 15% de participación de trabajadores, menos el impuesto a la renta, menos la reserva legal y menos cualquier otro tipo de reserva que esté realizando la compañía. ¿Cuál es el documento que ustedes tienen que tener para esta información? Para esta información ustedes tienen que tener el acta de juntas de accionistas o socios. Ya, ese es el primer documento tan importante para una contabilidad, para poder usted tomar la decisión de poder llenar. Viendo esto, ya la compañía en este momento ya ha tomado la decisión de que va a repartir. Ya, vamos a poner el primer caso de que una compañía decide repartir. Entonces, ya tomando en consideración que mi utilidad del ejercicio informado prácticamente debería ser 140,000. 140,000. Ese es el valor que yo voy a colocar en este primer casillero que es utilidad del ejercicio informado. El error más común que se está viendo es que se coloca normalmente el casillero 801 del formulario 101. No, ese casillero no. Prácticamente ustedes tienen que ver cuál es la intención o cuál es el valor que se va a distribuir. Si ustedes ven prácticamente que en la acta de junta de accionistas está indicando que se distribuye la totalidad, o sea que estos 140,000 se van a distribuir, prácticamente tienen que utilizar el segundo casillero. ¿Cuál es el segundo casillero? Utilidad distribuida del ejercicio informado distinta a ser reinvertido. Es decir, que yo voy a distribuir $140,000. Entonces, de esta forma ya ustedes ya van complementando cómo se va a llenar de una forma adecuada la información sobre las utilidades. Entonces, en un primer caso, ustedes ya van informando lo que corresponde, se van amparando, es decir, para poder realizar esto necesitan el acta de junta de accionistas obligatorio, ¿ya?
Sin embargo, hay las dudas más frecuentes que yo veo que se realizan normalmente son, primero, si yo tengo pérdida en la compañía, ¿tengo o no tengo que presentarlo en cero? Tienes que presentarlo obligatoriamente en cero, ¿ya? ¿Qué pasa si la compañía es nueva y no me aparece la obligación? Tengo que presentarlo en cero, ¿ya? Y otro error más común normalmente es lo que sucede con las empresas familiares. ¿Qué es lo que sucede con las empresas familiares? Normalmente las empresas familiares normalmente no distribuyen dividendos. Claro que sí hay empresas que pueden distribuir dividendos, pero normalmente lo que realizan es puras reservas facultativas. Y al realizar este tipo de reservas facultativas no existe ningún tipo de intención de poder distribuir un dividendo. Entonces, si ustedes ven en el acta ya que la empresa indica que no va a realizar repartición y que esto se va a ir a una reserva facultativa porque no, esta es la palabra muy importante, no tiene intención de repartir, prácticamente estos valores irían en cero. ¿Y qué es lo que estarían parados? Estarían parados la respectiva acta de junta de accionista o de socio. ¿Ya? Esos son normalmente los casilleros que normalmente se tienen que utilizar. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay otros casilleros que normalmente también se pueden utilizar y es el caso más común de la mayoría de las empresas. ¿Ya? Estos primeros casilleros que ustedes están viendo, ya los primeros casilleros hasta utilidad no distribuible desinformado corresponden al año 2020 que nosotros vamos a presentar de forma informativa. Por ejemplo, en un caso número 2, si el acta de juntas accionistas me indica que no voy a distribuir y que esos dividendos se vayan a resultados acumulados, ya cuando usted vea esa palabra, resultados acumulados, ustedes van a colocar prácticamente los 140,000 de este lado de acá, ¿ya? Utilidad no distribuida del ejercicio informado. Entonces aquí ya tenemos prácticamente, ya tenemos los casos más comunes que se van dando. Este es el caso más común porque la mayoría no está repartiendo dividendos, ¿ya? También se puede dar una situación mixta, ¿ya? ¿Cuál es la situación mixta? Digamos que le diga, no voy a distribuir eso, solamente voy a distribuir $100,000, no voy a distribuir, perdón, $100,000, pero sí voy a repartir prácticamente 40,000 por flujo de efectivo, ¿ya? Por el flujo de la compañía. Entonces, esto a la larga, esto tiene que cuadrar. Se tiene que cuadrar en relación a casi a la utilidad del ejercicio informado. Si se dan cuenta, aquí suma los $140,000. Entonces, en eso consiste la primera parte de la utilidad del ejercicio informado. Si yo veo ya un ejemplo que voy a realizar en el ADI, ustedes pueden observar, voy colocando archivo, nuevo, ya ADI, no necesito crear prácticamente ninguna información, sino que en ese momento se va creando. ¿Qué año voy a escoger? El año 2020. ¿Cuál es el tipo informante? Sociedad. Tipo de identificación, RUC, voy a colocar aquí un RUC. No, razón social, vamos aprendiendo ADI S.A. No tienen que poner puntos. Si usted pone un punto o un carácter como letra ñ, no les va a validar. Colocamos finalizar. En este momento que ustedes ven finalizar, voy a hacer la respectiva prueba sobre lo que estaba indicando en el Excel. Voy a dar, el anexo ADI está dividido en algunas columnas. Información de utilidades, información del dividendo, préstamos al accionista, dividendos anticipados y dividendos provenientes del exterior. Vamos a dar a información de utilidades. Le vamos a dar clic en nuevo. Y aquí ustedes pueden observar la utilidad del ejercicio informado. Vamos a colocar los 140,000, ¿ya? Y también me pide registrar los demás casilleros. Voy a colocar el primer ejemplo que puse, que estos 140,000 se van a distribuir para el siguiente año. Y se dan cuenta que ya puedo aceptar. ¿Ya? Puedo inclusive hasta me permite el sistema hacer una generación, ¿ya? Porque todo está correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estos valores que ustedes están observando no se van a utilidad no distribuida del ejercicio informado? Voy a colocar los 140,000 acá. No se va a distribuir prácticamente. Entonces sería de la misma forma
y también me haría generar. Uno de los errores más comunes que se está dando y que yo también veo normalmente es, ¿qué es el error que se está dando? Y así aquí yo veo, voy a editar de nuevo y voy a colocar, voy a poner por ejemplo, ya, que estos 140,000, ya, que ¿cuánto se los canceló? Se los va a cancelar prácticamente, voy a poner que se están colocando se va a cancelar el 26 de febrero del 2021, ya. El error más común también que se está observando es que están, no, voy a distribuir los 140,000 y con esto voy a llenar lo que corresponde al casillero información del dividendo. Voy a colocar mi información, ya mismo vuelvo a explicar esta parte que está aquí. Y voy a tratar de colocar la información. Voy a colocar 2020. En ese momento se me bloquea. No, ya. Si ustedes están haciendo una repartición y esta repartición se está pagando, eso ustedes irían a colocar en el ADI del próximo año. ¿Qué es la información que desea conocer el Servicio de Rentas Internas? Por eso, prácticamente estos primeros casilleros son informativos con respecto a las decisiones que se están tomando en la Junta. Ya, si ustedes marcan prácticamente un cuadro, es decir, en el año 2020, ya, vamos a colocar enero, febrero, hasta diciembre, a ver, enero, febrero, marzo, abril. Digamos que en el mes de abril se repartieron dividendos del año 2019. Ya. O sea, lo que ustedes van a reportar realmente son los dividendos que se repartieron del año 2019 pagados en el año 2020. Pagados en el mes de abril, pagados en el mes de mayo, pagados en el mes de junio, pagados en el mes de julio, pagados en el mes de agosto, ¿no? O en el mes de septiembre hasta llegar al mes de diciembre. No olvidar que también existe una ley de apoyo humanitario. Y si es así, con esa ley indica que mientras ustedes estén manteniendo se esté manteniendo obligatoriamente aplicando ese descuento a los trabajadores, la empresa no puede repartir dividendos. Si bien es cierto, si la compañía está con un problema de liquidez para pagar empleados, ¿por qué va a poder repartir dividendos? Entonces, es otra de las preguntas que normalmente se van realizando. Entonces, partiendo de eso, ya ustedes pueden observar que realmente el primer casillero que ustedes vieron aquí, ¿ya?, en utilidad de ejercicio informado, prácticamente es para informar todo lo que, de acuerdo al acta general que se celebró en el año 2021. Y para este ejemplo, ya prácticamente la compañía tiene la intención de repartir $140,000, ¿ya? Ahora, ¿qué es otro casillero que ustedes también tienen que revisar? Ya tenemos, por ejemplo, que para el año 2019, esta compañía tuvo 300,000, le fue un poquito mejor. Tuvo su participación de 45,000. Impuesto a la renta de 25,000 y no realizó ningún tipo de reserva. ¿Cuánto va a utilidad para los socios accionistas? 230,000. Sobre eso va a repartir. ¿Qué es lo que indica la NAC número 13 por parte del Servicio de Rentas Internas? Cambió un poco la forma de distribuir dividendos. Ahora la distribución de dividendos es un poquito más fácil y más directa. ¿Ya? ¿Por qué motivo? ¿Ya? Por ese motivo la mayoría no podían presentar el anexo de dividendos anteriormente, por este cambio. Entonces, si ustedes van a observar, ya cuando ya estén realizando, ustedes tienen que ver cómo es el cálculo de dividendos que ustedes han realizado. Para el cálculo de dividendos de una compañía o de una persona tiene que de ley basarse en la NAC número 13 de febrero del 2020. Entonces, revisan la composición de los socios o accionistas para poder ver a quiénes van a repartir. Y ustedes se van a encontrar prácticamente que el dividendo que se reparte a una persona natural, que una compañía reparte, es un ingreso grabado. Cuando
usted también va a repartir a una persona natural residente del exterior, anteriormente era exento, ahora también es gravado. Si una sociedad distribuye a otra sociedad residente en el Ecuador, es uno de los únicos que es un ingreso exento. Y por ser ingreso exento no va a aplicar ningún tipo de valor a retener. Y si es una sociedad no residente que antes era exento, ahora también es gravado. Entonces, en este motivo ya existen prácticamente los parámetros necesarios para poder ver sobre los que son ingresos gravados. Ustedes van a realizar la respectiva, el respectivo cálculo. Repito. Van a realizar el respectivo cálculo de dividendos de acuerdo a la NAC número 13. Ese cálculo que ustedes están realizando es lo que vamos a plasmar en el anexo de dividendos. Entonces, teniendo en consideración eso, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, saber cuánto es el porcentaje de participación de cada uno de los socios. Entonces, aquí tenemos un cuadro en el cual nos está indicando que la compañía ya tiene dos socios. Primero que es Juan Pueblo y la otra que es la empresa ABC. Ya todos tienen su domicilio en el Ecuador y tiene la primera el domicilio el 25% de participación y la segunda el 75%. Estamos teniendo los casos más importantes, personas naturales que tienen prácticamente su respectivo cálculo de la retención de dividendos, mientras que la sociedad no va a realizarse ningún cálculo, pero vamos a ver poco a poco qué es lo que se tiene que plasmar en el anexo A. Ya. Ahora, ¿cómo sería el cálculo normalmente para una retención por dividendos? Entonces, primero, se tiene que establecer, la NAC número 13 establece prácticamente que se tiene que aplicar prácticamente, existe una tablita. Sobre esta tablita vamos a realizar el respectivo cálculo sobre la retención de dividendos. Y ojo con eso, el anexo de dividendos no les va a salir de forma automática en el ADI. No es que coloca un valor y ya le sale el cálculo automático. Uno tiene que editar. Y siempre que exista una repartición de dividendos les va a salir como advertencias y que se rija a los respectivos artículos. Les sale como advertencias debido a que el cálculo es de forma manual. No se vayan a asustar que por ahí veo a alguien que otra vez tenía que repartir a 30 personas, que esas 30 personas solito le salió advertencia. No, ojo con esa situación. Entonces, teniendo en consideración al señor Juan Pueblo, ¿cuánto se les va son las utilidades del año 2019, prácticamente en el año 2020 provenientes del 2019 prácticamente ya. ¿Cuánto es el dividendo contable que él está recibiendo? El 25%, 57.500. De aquí, ¿cuál es la parte grabada por dividendos? Prácticamente la parte grabada es el 40%. No existe una parte que es una parte grabada, que esta parte que está aquí es la parte grabada de impuestos, y la diferencia es una parte no grabada de impuestos. Ya, en eso, por el momento, ustedes solamente se van a fijar en la parte grabada por parte del dividendo. La parte grabada, si ustedes pueden observar aquí, los $23.000 lo tenemos que revisar y colocar de acuerdo en la tablita para ver en qué rango se encuentra. En el rango número 2, desde 20.000 a 40.000 es más o menos como la fracción, como el impuesto a la renta de personas naturales. Entonces vemos, tenemos una retención que emitir, una retención sobre la fracción básica, no, 0. Entonces aquí tenemos retención sobre la fracción básica, no vamos a tener ningún tipo de valor. Tenemos una retención sobre la fracción excedente, por supuesto. Resto la diferencia, los 20.001 menos los 23.000, que es prácticamente mi parte grabada. Y me va a dar 2.999. A esa diferencia, ya, ¿con cuánto le va a multiplicar? Por el porcentaje que nos está indicando el Servicio de Rentas Internas. El 5%, y me da $150. Es decir, que en mi cuadrito, ya de repartición de dividendos, yo tendría monto a distribuir 57.500. Es un ingreso grabado. ¿Aplica retención? Sí aplica retención.
¿Cuánto es la porción gravable? El 40%. Base imponible gravada, 23.000, que es el 40%. Base imponible no gravada, 34.500. Porcentaje de retención, prácticamente este porcentaje sería, como le indica, entre el 0 al 25%, dependiendo de la tablita. Retención en la fuente, $150. Y valor a pagar sería los 57.500 menos la respectiva retención en la fuente. De esa forma, ustedes debieron haber realizado las retenciones y se tiene que realizar actualmente en adelante hasta la fecha. Es que mi dividendo es del año 2015. ¿Cómo lo realizo? De acuerdo a esto que estamos aplicando. ¿Cómo yo voy a realizar y cómo yo voy a trasladar esta información al anexo de dividendos? Entonces vamos a observar. Aquí ya colocamos. Primero vamos a editar, ya vamos a hacer la edición. Aquí ya vamos a resolver qué es lo que se va a repartir. Ya vamos a utilizar ya los otros casilleros. ¿Cuáles son los otros casilleros? Los otros casilleros son los dos últimos. Primero, utilidades generadas de ejercicios años anteriores deberían ser las utilidades retenidas al 31, perdón, al primero de enero del 2020. ¿Cuáles son? Vamos a colocar para este ejemplo los 230.000. Y sobre los 230.000 también vamos a repartir los respectivos 230.000 mismos. Entonces vamos a colocar esto ya en real. 230.000. Y también colocamos 230.000. Aceptar. En el momento que yo trato de generar esta información no me va a aparecer, me sale un error. ¿Por qué? Porque tengo que llenar al siguiente casillero, que es de la información del dividendo. Entonces aquí ya voy a eliminar esta parte que está aquí. Y coloco nuevo. Me pide tipo de identificación, cédula de la persona, persona natural residente en el Ecuador. El primer caso que estamos viendo es la persona natural residente en el Ecuador, ¿ya? Y también nos piden la dirección, que es el Ecuador, aceptar. En este caso, ya ustedes van a colocar, ya ven que ya está colocada el grupo de la persona. Vamos a colocar nuevo. Ya una vez que colocamos, que seleccionamos, colocamos nuevo en donde dice detalle y distribución del dividendo y ustedes pueden observar año en el que se generaron las utilidades, como yo les había indicado, en el año 2019, ¿ya? Tipo de dividendo que se está distribuyendo, ya dividendo grabado a una persona natural residente en el Ecuador. Seleccionar la fecha del acta de junta de accionistas. Yo creería que aquí en el ejemplo pusimos que se repartieron el 2 de agosto del año 2020. Vamos a colocar, vamos a revisar el 2 de agosto del año 2020. Ya, y monto distribuirse. Aquí tenemos el monto. ¿Cuánto es el monto de acuerdo a mi cuadro? 57.500. 57.500. Ustedes ven que automáticamente ya el ingreso grabado por dividendos lo calcula de una forma automática, ¿ya? Pero el monto de retención no aparece. No, eso no es automático. Entonces, ¿cuánto fue el monto de retención? El monto de retención, ¿cuánto debió haber sido? $150. Entonces, vamos de nuevo a colocar los $150. Vemos el dividendo es pagado, y esto también es muy importante. Una cuestión es el dividendo pagado y otra cuestión es el dividendo ya que ha sido distribuido, que son dos cosas completamente diferentes, ¿ya? Yo puedo ya tener y haber aprobado una repartición de dividendos. Desde el momento que yo apruebo, se aplica la retención, ¿ya? Pero no puedo todavía haberle pagado al socio o accionista. Entonces, el dividendo está pagado, para este caso vamos a colocar que sí. Y en algunos casos se tiene que pagar impuesto a la salida de divisa, en este caso vamos a colocar que no. Y aquí ya hemos llenado. Recomendación cuando ustedes realicen una respectiva repartición de dividendos. Primero, sáquenle copia, si es por cheque, copia del anverso y reverso. Siempre la administración tributaria se los va a pedir. Y adicionalmente con el respectivo cuadro que tenemos aquí, un respectivo cuadrito para poder realizar la coma de repartición. Luego, vemos la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Se está repartiendo a una empresa. Ya, entonces, de la misma forma,
La empresa, ¿cuánto es? El 75% se le va a repartir 172.500. Es un ingreso grabado exento, de acuerdo a la normativa tributaria, es un ingreso exento. ¿Aplica retención? Sí. La normativa sí ha cambiado con respecto a esto y se tiene que hacer una retención. ¿Cómo sería la retención? Ya mismo lo explicamos, pero la retención debería ser prácticamente solamente informativa. No es que voy a cancelar ningún tipo de valor. Entonces, colocar el valor, base imponible grabada, no tiene grabada, y la base imponible no grabada sería 270.500. Y no aplica retención. Entonces, voy a colocar aquí, por ejemplo, nuevo, un RUC, sociedades domiciliadas en Ecuador, Ecuador, aceptar. Selecciono, y una vez que voy a dar aquí 2019, dividendo exento a sociedades domiciliadas en el Ecuador. Seleccionar la fecha, el mismo 2 de agosto, ¿ya? Y monto el dividendo distribuido, que era los 172.500. 172.500. Si ustedes observan, ya el ingreso grabado está desactivado. Solamente me indica pedir si es que el dividendo se encuentra o no se encuentra pagado. Vamos a colocar que se está pagado y no hay ninguna salida de divisas. Finalizar. En este momento ya se ha llenado la segunda parte, y si yo voy a generar el XML, me sale finalizado. Me sale errores, no hay, pero sí me pide prácticamente advertencias. ¿Cuáles son las advertencias? Me indica, no corresponde al cálculo previsto según el artículo número 15 del reglamento. No es que no corresponda, es que como es un casillero que es automático, se tiene prácticamente que llenar de una forma, como se lo tiene que llenar, y le va a salir siempre esa advertencia. Entonces aquí ya hemos obtenido, ya estamos ya listos para poder hacer la respectiva repartición, y hemos hecho una repartición de dividendos, y adicionalmente se tiene que pasar. ¿Cuál es la situación con la ANAC número 13? ¿Ya? Se tiene que tener otras consideraciones para aquellas personas que están haciendo reparticiones en este año. Primero, cuando hay una capitalización de dividendos, una capitalización no constituye actualmente ya una repartición de dividendos. ¿Ya? ¿Qué es lo que también está ocurriendo? Voy a modificar mi persona natural. Voy a eliminar esta parte que está aquí. Voy a editarme y aquí me voy a colocar como persona natural no residente en el Ecuador. No residente en el Ecuador. Tengo que poner, vamos a colocarme ahorita que estoy en Austria. Y aquí dividiendo, hay que revisar si el dividendo se encuentra grabado o no de acuerdo al beneficiario. Voy a colocar aquí que no. Aceptar. En el momento que yo voy a llenar esta información, ya, año que se generaron las utilidades, 2019, tipo de dividendo, vamos a colocar dividendo, vamos a ver, dividendo grabado a persona natural no residente en el Ecuador. En algunos casos, como yo les he indicado, cuando ustedes instalan por primera vez no les aparece este casillero, esto toca volver a desinstalar e instalar hasta que le aparezca, ¿ya? Vamos a colocar la fecha, 2 de agosto del 2020. Monto del dividendo distribuirse, vamos a colocar los 57.500. Ya. Y me calcula también automáticamente el dividendo grabado y mi monto de retención. Ojo con esto. ¿Cuánto es el porcentaje que se les tiene que retener? Prácticamente el 25% del 40%. Es decir, que si aquí el señor Juan Pueblo estuviera aquí en Austria, ¿ya? Realmente no se le tiene que hacer, el cálculo sería sobre los 150, en vez de $150, iría por el 25%. Perdón, repito. Base imponible grabada por 25%, es decir, 5.750. ¿Sí ven qué cambio
¿qué cambio significativo es? Prácticamente es un cambio un poquito más fuerte. Y para aquellas personas que se han olvidado lo que es presentar el anexo de partícipes y socios, tengan un recordatorio y no se olviden de presentarlo, porque si ustedes no informan adecuadamente, eso también es castigo también para, si no han informado, también es un castigo, prácticamente se le puede dar hasta el 35%, o prácticamente el 35%. Entonces, son situaciones que realmente la normativa se tiene que revisar porque puede castigar. Entonces, son los casos más importantes que se van realizando o que he determinado para aquellos que tienen parte de lo que son del exterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa también? No olvidar que en este caso no me está indicando, pero sí se tiene que realizar, si al señor Juan Pueblo yo le realicé una respectiva retención por dividendo, le tengo que también hacer el respectivo comprobante de dividendo, el respectivo comprobante de retención. Normalmente hasta la fecha no he visto todavía formas de poder realizarlo de forma electrónica. Normalmente se tiene que tener un comprobante de retención físico para poder realizar, para poder realizar este tipo de información. Entonces, ya teniendo esto, ya, ¿cuánto es el ejercicio fiscal? Estamos haciendo este 2020, ya base imponible para retención, 23, déjame citar los 23.000. Aquí está, el 40% son los $23.000, ya. ¿Cuál es el impuesto a la renta que se está pagando? El valor retenido conforme a la tablita, $150. Y también se tiene que colocar la base por aquí como informativo o en una carta, base imponible no grabada. Pues la base imponible no grabada, vamos a colocar los 34.500. Estos son datos muy importantes que ustedes tienen que tener en consideración para llenar el respectivo, hacer la respectiva, cumplir el proceso de una repartición de dividendos que se va a poner. Esto no le piden el ADI, pero sí le va a pedir de una forma obligatoria cuando ustedes estén realizando lo que corresponde al ATS. Entonces aquí ya, aquí una vez que ya terminé esta parte que está aquí, déjenme regresar al lado. Voy a regresar a la parte anterior. Voy a colocar persona todo residente. Un ratito, por favor. $57.500. Y los 150. Pongo la generación y una vez que ya tengo la respectiva generación, aceptar, guardo y ya me sale mi respectivo talón de resumen. En mi respectivo talón de resumen ya se puede observar que aquí los primeros casilleros tengo la intención de distribuir 140.000 ya para el próximo año o en este año son los dividendos que se están repartiendo en el año 2000, en el 2021 provenientes del 2020. Y abajo también se tiene que revisar cuándo existió repartición. Yo siempre tengo que pedirles normalmente a ustedes que revisen normalmente acá en el formulario 101. Si bien es cierto, en la mayoría de los casos tienes que revisar las respectivas utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, porque eso normalmente va. Para este caso, normalmente aquí la compañía tenía $230.000, ¿ya? $230.000 y la utilidad de ejercicio prácticamente sería aquí ya con los respectivos, con todos los respectivos, los 140.000, es decir, que ya dado con todo eso. Entonces aquí ya tenemos ya todos los cambios necesarios para una distribución de dividendos. Entonces, caso número 1, por favor, revisar adecuadamente este valor que son la respectiva utilidad del ejercicio. Siempre tienen que revisar con el anexo de dividendos del año anterior. Siempre revisen, porque por ejemplo, en este caso ya
Si ya tenemos cómo debería ser, el año anterior debería tener los 230.000 y también yo haber colocado 230.000 con la intención de repartirlo y en este año ya estoy repartiendo los dividendos. Entonces, de esa forma sería el anexo. Es un poquito más fácil ya, pero si bien es cierto, nunca olvidar de tener todos los respaldos necesarios en el momento de realizar una respectiva repartición de dividendos. Entonces, no sé si tengan dudas, por favor. Eso sería ya aquí hemos observado cómo se tiene que hacer el ADI y se lo tiene que presentar. No olvidar presentarlo por lo menos unas 48 horas antes, porque por la validación y todo eso. ¿Podrían ayudar para ver si hay preguntas, por favor? Hola Marlon, ¿cómo estás? Bueno, hay algunas preguntas, Por favor. ¿sí? Ya las empezamos a desarrollar, perfecto. Entonces, tengo aquí una que dice, el comprobante de retención debe ser físico, así tenga comprobantes electrónicos. Así es, tiene que ser físico. Hasta el momento, cuando se lo trata de realizar de una forma electrónica, ha salido errores y no valida. No, el sistema no valida. Entonces, lo más recomendable normalmente es hacer un comprobante de retención físico. Se lo tiene que pedir y por lo menos si usted no tiene un blog, pedir un pequeño blog de unos 15 o unos 20 para poder que le dure un año o 5, dependiendo de eso, para poder elaborar esta retención. Así que no es obligatorio. Ok, perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta de Medardo Razo. Si posterior a la junta de marzo, en donde no va a repartirse dividendos del año en curso, en el mes de septiembre del 2020, deciden repartir de años anteriores, ¿qué pasaría? Esta es una pregunta muy interesante, la que realiza Medardo, ¿ya? Y recordemos que el patrimonio normalmente es bien celoso en la compañía y se tiene que realmente tener un documento muy importante, que es la respectiva acta, ¿ya? Me imagino que para ese caso, si es una empresa familiar, se reunieron. Si es una empresa no familiar, existe una pequeña convocatoria o una sesión en la cual ya están tomando esa decisión. Ese es el documento que va a amparar. Ahí hay un ejemplo, yo tenía inclusive hasta tuve un caso en el cual estaban diciendo, mire, lo que pasa es que en un año tengo, por ejemplo, 230.000 cómo es, de utilidades acumuladas, pero ahorita tengo cero porque todo eso fue llevado a una decisión. Entonces ahí digan, no, pero entonces, ¿cómo? Y querían colocar ese valor. No se puede colocar porque ya existe una decisión y en esa decisión sería, todo tiene que ser debidamente respaldado. Si usted colocó prácticamente que no repartió y está repartiendo, ya tiene el respaldo en el otro año ya la junta, ya el acta de junta en la cual se está pidiendo repartir. Ok, perfecto. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, en el caso de pérdidas en el año 2020, ¿no debemos llenar este casillero? En caso de pérdidas año 2020 no se llenan los casilleros que son de aquí. Prácticamente estos irían en cero, ¿ya? Pero se tiene que revisar si es que el año anterior han existido algún tipo de repartición de dividendos. Si digamos que tiene 230.000 y no ha hecho repartición de dividendos, iría de esa forma. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no se reparte dividendos por la pandemia y en el acta solo indica que no se va a distribuir? Pero en un futuro sí se va a pagar primer casillero en blanco. No entendí muy bien la última Ya, parte. listo. Este es un caso, es más o menos. Realmente la información que tiene el acta prácticamente es un poquito escueta. Por ejemplo, tiene, digamos que $1.000, ya, pero no se sabe si se lo va a distribuir. Lo más adecuado es colocar aquí en el último casillo que no se va a distribuir. Que en un futuro ya tenga los suficientes medios para poder distribuir, va a existir una acta y en esa acta ya le va a respaldar la respectiva repartición de dividendos. Ok, perfecto. Dice, cuando hay pérdidas va todo en cero, ¿verdad? Sí, se tiene que presentar en cero. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si la empresa ha tenido pérdidas?
No sé en qué parte de duda va con el ADI, pero si es con el ADI se tiene que seguir presentando. Es una obligación presentar el ADI. El sistema no le va a permitir colocar un valor negativo. Siempre es los dividendos que se van a distribuir. Ok, perfecto. ¿De dónde saca el 40% de porción grabada? Ya eso está establecido como está establecido prácticamente aquí tenemos aquí los apuntes. Ahí tenemos ya establecido, ya nos encontramos en la LORTI, nos encontramos en el reglamento de aplicación, los respectivos artículos y la NAC número 3, en la cual establece que toda parte para distribución de dividendos se tiene que aplicar prácticamente el 40% de lo que se va a repartir. Es decir, de un dividendo contable, ¿ya? Del dividendo contable que tenemos, por ejemplo, aquí, de un dividendo contable de 100.000, el 40% es la base grabada. Y ojo con eso, esto es lo que se tiene que colocar en el formulario de la persona natural. Yo veo a veces que están colocando los 100.000, no, esta es la parte, es la base imponible grabada. Inclusive, en el formulario 103, eso es lo que se tiene que colocar. Recordemos que cuando ustedes ven el formulario dice base imponible grabada. Se tiene que poner eso. Yo he visto otras prácticas, otros asesores que tratan de colocar el 40%, perdón, el 60% en el código 332. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya, porque en algunos casos, cuando existen reparticiones, dividendos no les va a cuadrar ni el 103, ni el 104, ni el ATS, es un relajo completo. Entonces, en ese momento no se tiene que tratar de forzar al formulario para que cuadre. Entonces, no iría. Yo ya inclusive esa consulta la he realizado al servicio de rentas internas y no hay. Solamente por la parte grabada es lo que estamos colocando. Ok, perfecto. Dice, los socios deciden acumular por ser una empresa nueva. ¿Solo debo informar el valor de la utilidad en el ADI? Claro, el mismo casillero, el mismo caso que hayamos indicado, ya en el cual nosotros tenemos, recordemos que estos $1.000 que son, por ejemplo, ya son la utilidad de la compañía menos como es el 15%, menos el impuesto de la renta, menos reserva legal y menos algún otro tipo de reserva que lo realiza la compañía. Entonces sería este casillero que está aquí con utilidad no distribuida. O sea, prácticamente no está dando, no tiene intención la compañía de distribuir. Ok, perfecto. Tenemos muchas preguntas más, mi estimado Marlon. Vamos con una más. ¿Hasta qué monto puedo capitalizar las utilidades? Esa parte, en lo que corresponde a la capitalización, normalmente hay una normativa, o lo que, no sé si hay parte de reinversión. La parte de reinversión ahí con un cálculo le puede indicar qué es hasta cuánto se puede ir capitalizando. Pero si realmente en eso se tiene que ir ya a analizar la respectiva, prácticamente en los cálculos de conciliación tributaria para poder revisar. Perfecto. Otra pregunta. En el caso de pérdida, si no marcas algún monto, no permite avanzar. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Hay un caso, sí, más o menos he visto en algún caso, hay personas que eso sí es muy bueno porque a veces está pasando. Voy a eliminar, repita por favor, voy a eliminar aquí. Ya. ¿Qué es lo que voy a eliminar este ejercicio? Y es algo que sí se da. Entonces, inclusive en la información voy a colocar editar, voy a colocar todo en cero. Puede ser un error muy común que yo veo que a las personas se les está dando. Entonces yo ahí le aceptar. Y en este momento se dan cuenta que tengo todo en cero. Voy a generar XML y me sale error en los módulos. Por haber activado este casillero no puedo grabar. Ese es un error también muy común que se está dando en las personas. Y dice, ¿y ahora qué hago? El sistema no me permite. La recomendación primera es eliminarlo. Eliminar esa parte que está aquí, generar. Y ahí ya le va a permitir. Si a pesar de eso no le permite, desinstale y vuelve a instalarlo. Y si a pesar de eso tampoco le permite, porque yo a veces veo computadoras ya demasiados así, que son, no sé por qué, la más recomendación es colocar en utilidad en generada de años anteriores, colocarle 0.01 centavito. Aceptar y guardar. Esos son muchos casos que yo veo que en la mayoría, por más que intentaban esas máquinas, no sé por qué se ponen rebeldes, pero
yo creo que son con diferentes tipos de configuración. Así es, Marlon. Tenemos una pregunta súper interesante que te va a gustar mucho. Dice Miriam Carrasco, para repartir dividendos, ¿deben emitir facturas los socios? No, no se tiene que repartir facturas. Prácticamente la repartición de dividendos, lo que se emite prácticamente es el respectivo comprobante de retención. El respectivo comprobante de retención ya está toda la información. Inclusive se recomienda que sea una respectiva carta con el cuadro de distribución en la cual las indicas la parte grabada y la parte no grabada. Con eso es más que suficiente. No hay por qué. Inclusive yo sí he visto en algunas situaciones que cuando el banco, cuando son dividendos altos de las compañías en las que yo he trabajado, ya el banco les pide información de dónde están, entonces se tiene que entregar primero la respectiva retención por dividendo más el respectivo cuadro que da el contador. Entonces es el único documento válido, no le van a pedir factura. Perfecto. Y la última pregunta. Si tengo que repartir dividendos, pero no soy agente de retención, ¿no debo retener? Una pregunta bastante interesante. Muy interesante. Recordemos que prácticamente hay casos en los cuales, si usted no es agente de retención, hay casos en los cuales usted sí tiene que hacer la respectiva retención. El primer caso es cuando es relación de dependencia. Obligatoriamente tienes que hacer la respectiva retención. La otra es por la enajenación de capitales y también está incluido lo de dividendos. Y cuando uno hace una liquidación de compras, también se tiene que realizar las respectivas retenciones. Anteriormente creo que había un pequeño vacío y en ese vacío hacían que, inclusive había generado confusión que muchos estaban tratando de emitir liquidaciones de compra y como ya ahorita ya no se tenía que retener ni decía nada, pero se estaba aprovechando, que ahorita ya esa parte ya fue ya aclarada y siempre, si no es agente de retención, en el caso de dividendos sí tiene que realizar. Ok, bueno, tenemos una pregunta más porque me parece que está interesante. Todas Dice, son interesantes. ¿qué pasa con las utilidades que son reinvertidas y no se van a repartir? Anteriormente había en el casillero una parte que le permitía colocar que sabe que esa utilidad iba a ser reinvertida para poder bajar. Ahorita ya no lo veo, esa parte que está ahí. Prácticamente quedaría una diferencia de un año a otro año. La única solución sería, o la única sustento que tendría prácticamente sería todo lo que corresponde a la reinversión. Recordemos que una reinversión constituye, al final termina un respectivo aumento de capital. Entonces ya teniendo ese sustento debido ya está normalizado. Son buenas preguntas que se dan en compañías que están haciendo, digamos, y les genera diferencias, porque nosotros como contadores tratamos de que lo del año 2019 cuadre al año 2020, pero en algunas situaciones no nos va a cuadrar y tenemos esos respectivos sustentos. Perfecto, Marlon. Bueno, tengo una última pregunta. Tengo utilidades acumuladas y asimismo tengo pérdidas acumuladas. ¿Debería compensar esto puesto que hubo una reforma en la ley de compañías? ¿Debo poner el valor neto en ADI? Primero, esta pregunta también es muy interesante, aplica desde este año, ya aplica desde este año que si usted va a repartir utilidades, no puede, primero tiene que tratar de enjugar todas las pérdidas, es decir, que tiene que quedarse prácticamente con el remanente. Entonces, recordemos, como yo había dicho al principio, el patrimonio celoso y solamente tiene que estar respaldada por junta de accionistas. El contador no puede tomar la decisión sin la junta de accionistas. Cuando usted ya tenga ya ustedes como asesores les puede decir, mire, ya tengo aquí, creo que 183.2 o algo así, ya tengo aquí la resolución, por favor, apliquemos en la propia, en el punto de la orden del día y eso, y ahí ya puede reflejar en el ADI, pero no lo puede hacer así nomás. Perfecto. Nos dejaron una última pregunta, Dios mío. Pero bueno, es bueno pues poder Es lo importante es que todos salgan satisfechos de este evento. vamos a responder. Si se subió la APS con error en la nacionalidad de un socio, el momento de realizar el ADI, selecciono el correcto, sería el 35% de retención. No, cuando una cuestión es, lo más recomendable ahí es poder evitar realizar el nuevo APS de una forma correcta. Es como en el caso cuando una persona va a declarar un formulario
Y si pone el formulario en cero y vuelve a tratar de ponerlo con valores, ahí tiene que calcular la respectiva multa de interés. Pero si ha llenado con valores y digamos que se cometió un pequeño error, ya no le va, prácticamente solo calcularía si es excedente sobre los intereses, ya no sobre las multas. Perfecto, Marlon. Ha sido súper interesante tu intervención. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones por tu intervención. Es un tema muy interesante. Justamente pues estamos en el mes de esta obligatoriedad. Ya empezaron desde esta semana, pero todavía pues hay algo de tiempo para que puedan hacer algún tipo de corrección y de poder pues hacer su ADI de manera correcta. Por parte de Colmena y de toda nuestra comunidad, te agradecemos infinitamente por compartir tus conocimientos con esta gran comunidad de contadores y de microempresarios, quienes día a día pues se están actualizando con estas nuevas reformas y estos cambios pues que existen de manera permanente. Para los que estamos en el mundo de la asesoría y la consultoría, sabemos que pues, los cambios son de manera continua, ¿no? Pero esto pues lo interesante de esta profesión tan hermosa que hace que nunca estemos, digamos, aburridos, sino que siempre súper entretenidos. Marlon, agradecido una vez más, que haremos nuevas invitaciones de parte de Colmena y de todo el equipo. Mil agradecida, muchas gracias por tu participación. Que tengas muy buen día. No sé si Diego quiera hacer alguna toma, alguna foto o algo adicional. El audio. No, Diego, el audio. Perdón. Más bien agradecerte, Marlon, como le decíamos al inicio, previo a salir ya con el evento, siempre hay muchas consultas de la comunidad que nos sigue. Y lo interesante de esto es poder aportar en algo, ¿no? Que se lleven algo, que aprendan, que compartan, saber que el conocimiento, si se lo comparte, pues esto es más gratificante. Y como Colmena somos el vínculo entre contadores, clientes, proveedores, dueños de negocios, gerentes, y los capacitadores que en este caso pues tienen el interés de poder compartir su conocimiento. Recordemos que Colmena es un sistema contable en modalidad online que facilita la vida de los contadores, emprendedores y empresarios. Estamos constantemente haciendo este tipo de dinámicas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales donde tenemos mucho material que compartimos, e incluso esto va a estar compartido, ya está compartido. Luego lo pasaremos nuevamente por nuestro canal en YouTube, también como Sistema Colmena, y para que el que le quedó alguna duda tenga la oportunidad de revisarlo. De mi lado, muchas gracias. Solamente nos tomamos una foto, Marlon, para las redes porque el equipo de marketing luego me exige y me sacrifica. Me multa. Listo. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a cada uno de ustedes por darse este tiempo para aprender. Gracias a todos los asistentes y gracias nuevamente, Marlon. Gracias. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones.
Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.